Oferta. Tu viaje barato está acá, al mundo. Avenida Libertador y Juana Azurduy. almundo.com.ar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Güemes AM 1050, y participa de todo el contenido de la Güemes AM 1050, la radio que te invita a pensar. AM 1050. Sentí radio. Sentí fútbol. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. El dial que te invita a pensar. El dial que te invita a pensar. Muerdo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. Esperándote, costumbres argentinas de decir no. El dial que te invita a pensar. Es la hora 21:03. En la cancha juega River. En los medios, el más grande. La transmisión que representa el sentimiento del hincha de River. Como a River la cancha le queda chica, vos te metés en el más grande. Por AM 1050, Radio Güemes, la futbolera. Las mejores ofertas en precio y calidad Blend Vinos. Salidos de las bodegas boutique más importantes en Argentina. Blend Vinos, celular 15 38 25 19 42. Ituzaingó ya cuenta con Seguridad Me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Timotea, venta por menor y mayor de calzado para la mujer, hombre y niños, botas, zapatillas, zapatos, sandalias y mucho más. www.timotea.com.ar. Tu próximo destino está en tu agencia de viajes Al Mundo. Encontrá promociones aéreas, paquetes y hoteles en oferta. Tu viaje barato está acá, Al Mundo. Avenida Libertador y Juana Azurduy. almundo.com.ar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Güemes AM 1050, y participa de todo el contenido de la Güemes AM 1050, la radio que te invita a pensar. AM 1050. Sentí radio. Sentí fútbol. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. El dial que te invita a pensar. El dial que te invita a pensar. Muerdo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. Esperándote, costumbres argentinas de decir no. El dial que te invita a pensar. Es la hora 21:06. En la cancha juega River. En los medios, el más grande. La transmisión que representa el sentimiento del hincha de River. Como a River la cancha le queda chica, vos te metés en el más grande. Por AM 1050, Radio Güemes, la futbolera.
Las mejores ofertas en precio y calidad Blend Vinos. Salidos de las bodegas boutique más importantes en Argentina. Blend Vinos, celular 15 38 25 19 42. Ituzaingó cuenta con Seguridad Me, una nueva herramienta para prevenir el delito que podés tener en tu celular desde App Store o Play Store. Más herramientas y más tecnología para cuidar a las familias de Ituzaingó. Timotea, venta por menor y mayor de calzado para la mujer, hombre y niños, botas, zapatillas, zapatos, sandalias y mucho más. www.timotea.com.ar. Tu próximo destino está en tu agencia de viajes Al Mundo. Encontrá promociones aéreas, paquetes y hoteles en oferta. Tu viaje barato está acá, Al Mundo. Avenida Libertador y Juana Azurduy. almundo.com.ar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Güemes AM 1050, y participa de todo el contenido de la Güemes AM 1050, la radio que te invita a pensar. AM 1050. Sentí radio. Sentí fútbol. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. El dial que te invita a pensar. El dial que te invita a pensar. Muerdo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo, cada vez esperándote, costumbres argentinas de decir no. El dial que te invita a pensar. Es la hora 21, 9 minutos. En la cancha juega River. En los medios, el más grande. La transmisión que representa el sentimiento del hincha de River. Como a River la cancha le queda chica, vos te metés en el más grande. Por AM 1050, Radio Güemes, la futbolera.
Y al aire estábamos, hola, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo programa más de Soy Gallego, siendo las 21:12 en toda la República Argentina. Hoy me encuentro en una absurda soledad, por lo menos de este lado de la pecera, de aquel lado de la pecera, siempre bien acompañado con nuestro operador, con Rocco, el querido Rocco. Rocco, ¿cómo es tu nombre? ¿Rocco? ¿Es así? Bueno, cuando me pasa lo mismo a mí, porque a veces a mí me preguntan, claro, a mí me dicen Fefe, te comento, Rocco, no tenés por qué saberlo, y me dicen, che, ¿vos cómo te llamás? Daniel. Daniel me dice, ay, ¿qué tiene que ver Fefe con Daniel? Como que no termina de cerrar, pero Rocco es tu nombre. Ok, perfecto, con Rocco del otro lado siempre bien acompañado, y si no me equivoco, y lo veo porque acá tengo una especie de un falso monitor, y si Rocco me da el ok, lo tengo del otro lado también a mi querido amigo y compañero Juan Alberto Rivas. Lo saludo entonces, Rocco. Juancito, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Y en dónde estás? Claro, te veo pero no te escucho. Dame un segundo. Dejá de hablar porque si estás hablando no te estoy escuchando. Y le contamos a la gente, bueno, en esta absurda soledad, lo decía de este lado de la pecera, pero tratando de comunicarnos y de acompañarnos. También Juan va a estar del otro lado a la distancia haciendo Soy Gallego, pero mientras, obviamente, hay que abrir el programa con buenas noticias, con buenas novedades, porque ganó el Deportivo Español, porque el Gallego consiguió su primera victoria de visitante y porque Español empieza de a poquito y tras triunfo a sumar y escalar posiciones. Se encuentra ahora en la tercera posición del campeonato. Lejos todavía le queda Central Córdoba, pero bueno, lo importante era ganar de visitante, ¿no? Lo importante era sacarse ese maleficio, lo importante era sacarse esa espina y después de 9 jornadas, ganar y conseguir los primeros 3 puntos de visitante. Lo hizo Español de buena manera, me parece que merecidamente, más allá de del penal polémico que, como acá nos gusta siempre ser claros con la gente que está del otro lado y también ser claros y honestos con nuestra opinión. Si se lo cobran en Español ese penal, todavía nos estaríamos quejando y estaríamos obviamente buscando cualquier tipo de conspiración que en algún que otro momento quizás pudo haber pasado. Pero bueno, lo cierto es que el árbitro del partido cobró penal que el Pacha Bosco terminó por definir, por poner el 1-0 y con un toque sutil, con un toque, con un lindo toque, dejó obviamente sin respuestas al arquero del Porvenir. Y Español que, empezó nuevamente a pisar fuerte, porque volvió Nieto, porque Santi López sigue siendo el 3 de Español y es una noticia que celebramos, porque eran las franjas, sobre todo del Gallego, eran lugares donde por ahí se le complicaba y donde por ahí el rival siempre terminaba sacando ventaja. Recuerdo ahora nítidamente el partido contra Central Córdoba, por lo menos, que los goles vinieron ¿escuchan ahí? Generalmente desde por la punta. Yo te escucho, Juancito, no sé si él está saliendo al aire. Si él está saliendo al aire, entonces ahora sí, corto un poquito el análisis y lo saludo. Lo tenemos a lo lejos, pero está aquí de manera virtual Juancito Alberto Rivas. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Dani? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan perfecto? Bueno, nada, estamos a la distancia, pero juntos, de manera virtual, volviendo a la parte virtual. Recién, bueno, abrir y saludar y abrir el programa, como recién decías, una victoria necesaria del Gallego, pero bueno, te dejo a vos que estás ahí en vivo, analizando. Yo voy a ir metiendo bocaditos. Tenemos un montón de cosas para este programa número 7. Y yo, ya que estoy, aprovecho también con la computadora en las redes sociales para que vayan comentando qué les pareció, porque ahora se viene JJ Urquiza, un rival complicado.
Complicadísimo, claro. JJ Urquiza, que es el escolta de Central Córdoba, pero que viene de caer, ¿no? Sí. Viene de caer. Ya vamos a estar obviamente repasando lo que dejó toda la jornada número 9 de esta primera C, pero bueno, adelantamos un poco que el próximo rival que tendrá Español seguramente sea el martes. Juan, atención a este dato, seguramente sea el martes en el Estadio España y cerrando, ¿no? También seguramente la fecha número 10 el Gallego en casa, en lo que, a ver, seguramente y promete ser un partidazo, porque a ver, juegan dos equipos protagonistas, Español que de local y en casa no pierde, que de hecho generalmente gana, salvo alguna que otra ocasión, pero es un lugar, un recinto donde Español se hace fuerte, donde Español logra sacar chapa y donde veremos qué es lo que sucede cuando reciba a JJ Urquiza y no sé vos, ¿dónde estás, Juancito? A ver, pará, déjame. Mañana se va a jugar una de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter y Barcelona. ¿Y dónde voy a estar? Me jodés. Estoy en Mar del Plata, Dani. Me gustaría estar. No, estoy en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica. Está fresco acá, 17 grados. Se pronostica lluvia para lo que queda de la noche. Bueno, está frío y por eso también este atuendo especial, para por lo menos estar cerquita. Soy Gallego, cerquita de Español, que llegó a la segunda, recién decías. A verla. Segunda victoria de forma consecutiva. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, pero a ver la camiseta. Acá está la camiseta. Porque está fresca la noche. Y dije, bueno, me voy a obligar con algo calentito. Claro. Y claro. ¿Recordás? El número 6. Estaba haciendo memoria. ¿Quién era el número 6 en aquella época cuando lo vestía Dunlop? No, yo soy muy malo. Soy muy malo para. Tengo muy poca memoria. 2008, 2010 creo esta camiseta. Sobre todo de esa época. Muy mala memoria. Mientras Rocco juega con las cámaras, con el zoom in, zoom out. Espectacular, Rocco. Una calidad tremenda, sí, querido. Te lo tengo que decir. Sí. Un dato importante. Va a ir JJ Urquiza a la Fortaleza Deportivo Español, pero yo repasaba un poquitito porque me gustan mucho las estadísticas. Sí. Nos vamos a encontrar con un rival que se hace fuerte, pero de visitante en esta oportunidad. Jugó 4 veces, 3 victorias, un empate, todavía no perdió en condición de visitante. ¿Y quién dice? Quizás nosotros pisemos fuerte y bueno, y obviamente demos el batacazo. No te diría batacazo porque va a ser un partido reñido, un partido que va a ser duro, va a ser difícil. Pero bueno, no nos ampliemos, ya vamos a estar hablando más adelante sobre lo que va a ser la próxima fecha. En esta fecha, la victoria, ya entramos a la victoria por venir en el gol de penal de Dayan Bocos, que ya vamos a estar hablando con él porque me confirmó para poder hablar con él. Una llamativa ausencia. Sabíamos que Vivanco no iba a estar por la expulsión. Claro. Que ahora creo que entre el miércoles y jueves el Tribunal de Disciplina le iba a decir cuántas fechas debía cumplir. Se lo iba a comunicar, claro. Decíamos el final del programa pasado, sí, que Ruggiero tenía una fecha de suspensión. O sea, por ende, este fin de semana tendría que haber vuelto al arco españolista. No fue así. Atajó el arquero colombiano, el suplente, Aragón. Claro. Una ausencia por lo menos llamativa, porque es un lugar sensible, un lugar en el cual, más teniendo la ausencia por expulsión de 6 fechas de Vivanco, saquemos el apellido de por medio, porque si no queda como que es algo en contra del jugador. Bueno, justo desgraciadamente fue expulsión, las pocas expulsiones, que tiene 3 expulsiones en el torneo en lo que va. Una es de Ruggiero y 2 son de Vivanco, pero se le respetó la posición y ahora misma situación, pero distintos criterios. Utilizó el entrenador Néstor Apuzzo hablando de más por una posición, el arco, y venía haciendo buenas intervenciones Ruggiero. O sea, no sé cómo lo veías vos. Siempre destacábamos y hablábamos justamente hace 2 miércoles de que venía siendo el jugador más regular, o sea, que más minutos tenía y el más determinante muchas veces. Y bueno, Juan, a ver, en Español cualquier cosa que se ponga en tela de juicio, cualquier cosa que se siembre la duda,
a la corta o a la larga se termina dando por confirmado. Digo, no es ninguna novedad que Apuzzo trajo al arquero Aragón, que bueno, que el colombiano, a quien obviamente nosotros no le conocíamos, no le conocemos en realidad la carrera, pero por lo que lo pudimos ver, por lo menos el otro día jugó ante el Porvenir, tuvo buenas intervenciones, pero claro, nos parece totalmente injusto haber sacado a Ruggiero, que venía siendo, y sobre todo la temporada pasada fue de lo más regular en este campeonato, lo mismo. No se le termine respetando la posición, como sí, y remarco nuevamente, como decías vos, se le terminó respetando a Vivanco, que nuevamente después termina siendo expulsado. Es raro, ¿qué querés que te diga, Juan? Es raro desde este lugar. Nosotros, repito, tenemos que obviamente siempre ser honestos con nuestra opinión, y si no decimos lo que pensamos, la gente del otro lado se da cuenta, querido amigo. Está siempre atentos, por lo menos los que nos ven, ¿no? Y sabe que obviamente que es raro, si le es raro al hincha, le es raro a todo el mundo. Y digo, insisto, no tiene que ver con esta cuestión que se maneja detrás, que bueno, es Apuzzo trayendo a un jugador que ya lo había tenido en Sacachispas, también acompañado por o traído por seguramente también la gente que maneja Apuzzo. Digo, me parece que eso no te da, obviamente el técnico tiene toda la potestad de hacer lo que quiera, desde este lado obviamente nosotros tenemos también la potestad de decir lo que nos parece y dar nuestra opinión, y me parece que la salida de Ruggiero, habiéndolo, me parece como que le da o le deja el campo allanado al cuerpo técnico para apostar por un jugador que obviamente es del riñón de ellos, pero que en realidad, por una cuestión de meritocracia, por decirlo de alguna manera, la verdad que Ruggiero no hizo las cosas mal para salir y para no mantener la titularidad. De hecho, la jugada que lo terminan expulsando era prácticamente un gol, termina siendo un tiro libre en vez de un penal. Digo, termina siendo a la postre una buena decisión tomada por el arquero Ruggiero. Me parece que en este caso Apuzzo y el cuerpo técnico decidir por el colombiano. Y insisto y remarco, no por caerle al jugador colombiano, sino por no mantenerle y respetarle el lugar, como sí, y a los hechos como a los hechos nos remitimos con Vivanco. Digo, cuando nos preguntábamos y Víctor Gómez venía de hacer goles y venía de dar asistencias y venía de ser importante en el frente de ataque, digo, le volvés a respetar el puesto a Vivanco. Me parece que con Ruggiero mínimamente tenés que hacer lo mismo, ¿no? Salvo que, qué sé yo, ayer veía el partido de River contra Vélez, yo al arquerito de Vélez, pobre, y sí, sé que es un chico, de hecho es mi tocayo, se llama Rodríguez, yo lo sacaba del primer tiempo, como decía. Bueno, claro, ahí bueno, si Ruggiero viene de comerse 2-3 goles, y bueno, ahí tenés la duda, tenés la posibilidad de decir, bueno, che, Ruggiero, te estoy cuidando, como decía el Bambino Veira, te estoy cuidando, vamos a apostar algunos partidos por Aragón, que además también, obviamente la temporada pasada también Macri y Capdevila, quienes venían también a disputarse ese segundo lugar, terminan siendo tercer arqueros y algunos hasta ni siquiera ser convocados a reserva o en tercera. Digo, termina siendo todo raro. Menos mal que Español ganó, obviamente, entonces desde aquí obviamente el análisis es en base al triunfo, pero me parece que puntualmente en este caso, Juan, y bien vos que lo traes acá a la mesa, me parece que termina siendo raro. Esperemos que no resulte por una cuestión rara, ¿no? De que como lo trajimos o como lo trajo tal, tiene que jugar. Esperemos que no termine sucediendo nada por el estilo de eso, porque bueno, ya después es extenderse con las inferiores, pero en fin, digo, me parece injusto, sobre todo para Ruggiero. Más que nada, digo, vos si nos escuchas, si escuchas mal, cortame, no pasa nada, Dani. Dale vos.
es el mensaje también que bajás a los jugadores, porque entiendo de que está perfecto que el técnico no se case con ningún plantel, con ningún jugador, que sea por un tema de rendimiento. Es raro quizás ver a un técnico que se case con un jugador, pero tenemos jugadores que vienen siendo parte de columna vertebral de Español, como Ruggiero, como Bocos, como bueno, Vivanco. Yo creo que lejos de quizás decir, bueno, aprovechar la oportunidad para que Aragón ataje, un jugador que es del riñón, recién decía el cuerpo técnico, no te olvides que atrás venían corriendo la carrera, estuvo en su momento Capdevila, Macri, Ruggiero en su momento también, porque hasta, después tuvo que ganarse el puesto. Es raro, porque también es un mensaje en el cual no te digo la dirigencia, el cuerpo técnico baja, como que medio no lográs entender cuáles son los criterios, porque ya te digo, te repito, pasó lo mismo exactamente con un delantero y se lo respetaste, y está bueno porque le estás dando un voto de confianza. Y el arquero fue una expulsión que, a ver, fue una expulsión que fue por el equipo, porque contra Lem se tira, la toca con la mano porque se iba para el gol y por eso ve la roja, el arquero español. O sea, no fue algo fuera del partido, fuera de contexto. Es raro, a ver, le doy quizá la derecha al entrenador, ve otras cosas y ve más que nosotros, que estamos atrás de obviamente analizando, siempre con el diario del lunes. Quizás vio algo que, como vos decías, lo estoy cuidando, quizás no lo veía bien, pero bueno, a ver, y no es para caerle obviamente a Aragón, porque hizo un muy buen partido, aprovechó la oportunidad y lo hizo bien. Tuvo varias intervenciones llamativas, yo nunca lo había visto atajar, pero defendió bien el arco españolista, y lo más importante, Español logró ganar su segunda victoria de manera consecutiva y la primera de visitante. O sea, mirá lo que costó de ganar de visitante. Logramos, bueno, ganarle a un Porvenir que venía de capa caída. Yo hablaba en la semana, ayer hablaba con hinchas y decía, bueno, pero vinimos a ganarle a Cambaceres, vinimos a ganarle al Porvenir. Son equipos que no están teniendo un buen presente. Bueno, pero son 6 puntos. A mí, esos partidos, dámelo, no pasa nada. ¿Cuántas veces no pasó de que venían con equipos que... A ver, ¿qué le pasó a Berazategui en su momento? Perdió con un equipo que no venía de dar la talla por el momento. JJ Turquiza pierde con Claypole 2-1. O sea, son equipos que vos decís, bueno, te confiaste, te la mandaron a guardar y te hicieron perder puntos. Así es, Juancito, tenemos mensajes mientras te dejo que los busques, que los leas en el chat, porque te veo interactuar también. Entonces... Sí, está prendido fuego. ¿Quién? ¿Volvió? ¿Quién? ¿Volvió? Te ve bizarra, dice, tanto tiempo, niño rata, no sé quién le dirá, niño rata. Rocco juega con la botonera, por supuesto. Rocco hoy está, creo que el que hoy está prendido fuego, ¿sabe quién es? Es Rocco. Rocco hoy está... no lo voy a tocar, nada. Está pasando un momento excepcional. Creo que como nunca antes, me parece. Me gusta, me dijo fuera del aire, me gusta hacer su programa, me gusta ser su operador. ¿Cómo le fue? Espéreme, Juancito. Sí, espéreme mientras usted va leyendo el chat. Le quiero preguntar a Rocco porque lo quiero hacer parte de la mesa mientras pone estos temones, ¿no? Que a uno lo llevan a la infancia en algunos casos, en otros casos no. Pero ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Bien? ¿Tranquilo? 10 puntos. Así hace. Para vos que no lo ves, hace el 10 como hacían en Showmatch. Claro, en Showmatch. Si yo fuese Polino, le pondría un 10. Imagínese. Y si yo fuese como Rocco, viviría como él. Escúcheme, querido amigo. Está prendido fuego el chat también, igual que Rocco. Dele. Sí, no, te digo, está áspero. Más que prendido fuego, está áspero el chat. Está Televisión Bizarra tanto tiempo, niño rata, los quiero. Dice, Zoom. El Zoom que le metieron. O sea, está sorprendido por las herramientas que utilizamos para transmitir. Estas boludeces a Juan le encantan. A Juan le encantan estas boludeces. No lo puedo escuchar. ¿No lo puedo escuchar? Bueno. Ok, ya lo va a escuchar, pero sí. Si fuese... No, pará, Televisión Bizarra, yo no puedo leer. Bueno, eso pasa por sumarlo a Rocco a la mesa. Sí, no, yo no puedo, claro, pero Juan, lea los comentarios, pero por favor, ¿cómo se dice cuando tenga cuidado?
Sí. Claro, lo voy a cuidar. Bueno, estoy prendido fuego, Juancito. Bueno, bien, pero que bien, está hecho un fuego. Y comentaba que una vez me tomé un Uber y el chofer era masajista del plantel. Sí. No le pagaban desde el año pasado, dice. Y me contó que el arquero colombiano, que era una bestia, tenía razón, dice. Y después hay uno que no lo logro ver, que va hacia la vida privada de Rocco y prefiero no entrar en... No, si yo soy Polino. Si yo fuese Polino. Escúcheme, porque, claro, Pachano, claro, Juancito, vos sos Pachano, dice acá Rocco. Escúcheme. Bueno, entonces va para vos, dice, si fueses Polino... No, claro, pero pare, con censura le dije, lea los comentarios, pero pongan un poco de censura. Está bien que acá... que te hago una censura previa. Si fuese Polino, y vayan a los comentarios, vayan al vivo y lean los comentarios. Claro, está bien que esta mesa, obviamente, este programa se caracteriza por... como decía la negra Sosa, todas las voces, todas, ¿no? Claro. Y aquí tienen lugar todas las voces, de hecho, y nos gusta, por supuesto, el debate y la contraposición de ideas, pero digo, se refiere a ser una bestia como arquero, digo, las cualidades técnicas que tiene que tener un arquero, o una bestia de Dani Polino, no. Si fuese Polino, Rocco, o una bestia llevado ya al plano físico del arquero, ¿no? De sobreentrenado, de esta cuestión, que nos diga, que nos comente. Y hablando de masajistas, se me vino al recuerdo, por supuesto, y este programa déjemelo dedicárselo también sí. A Freddy, a nuestro querido y recordado Freddy. Este programa es para vos, querido amigo, estés donde estés, y a la familia, por supuesto. Sí, así es. Entonces, Juancito está del otro lado, sigue estando. Yo lo veo. Yo estoy. Ok. Siempre estoy. A ver, hablábamos del arquero. Me parece que Cabrera también, Juan, en ese sentido se está afianzando, ¿no? Ya creo que es inamovible, no pudo estar de Luca porque estuvo tocado. Jugó de 4, jugó Barraza, se repartieron en la mitad de la cancha nuevamente Cohen y Romero, el Pacha jugando un poco más suelto, ¿no? Por las bandas, Sayolita Fernández con Nico Ríos, que Nico Ríos nuevamente volvió a ser un jugador importante, y me parece que Víctor Gómez, más allá de algún que otro cuestionamiento, creo que se ganó ser el 9 de Español. Me parece que lo tiene merecido. Y a ver, lo que nosotros siempre decimos desde acá, como le pasó el partido pasado con Cambaceres cuando Nico Ríos lo asiste, es importante al 9, al goleador del equipo, asistirlo, y sobre todo en el área. Claro. Sí. Yo creo que está pasando un buen momento, no solo... Sí. Perdón que se me había silenciado. Lo escucho bien, ¿eh? ¿Me escucha? Sí. Sí, lo escucho bien. No, me sumaba a lo que decía. Se están pasando por muy buen tiempo, Ricky. Siga. No me des bolilla. Ok, perfecto. Entonces decíamos, el equipo que se va armando, obviamente que le falta todavía, le falta ser mucho más dinámico, encontrar los intérpretes, porque nuevamente ahora Apuzzo volvió a confiar en el doble 5 con Romero y con Cohen, pero claro, siempre, está constantemente, todavía se ve que hay algo que no lo termina de convencer, porque si bien hay algunos puestos que están ya confirmados, y es el caso de, nosotros pensábamos que el de Ruggiero, pero evidentemente se ve que no. Hablábamos de Cabrera. Yo creo que cuando De Luca esté para jugar, yo ya no me arriesgaría a decir que tiene el lugar asegurado, porque Quiero decir eso. Porque digo, ¿quién tiene el lugar asegurado, no? Porque si alguien, Ruggiero en este caso, que venía teniendo buenas performances, ante la primer expulsión y ante la primer posibilidad, lo cambian. Digo, De Luca el otro día en su lugar estuvo Nieto.
Bueno, ahora Santi López, digo, venían jugando por ahí Martínez y Ham. Santi López ya hace un par de fechas. Sabemos lo que puede aportar Santi López, que obviamente es la solidez defensiva, es esta cuestión de a ver, en un lugar donde Español estaba siendo frágil, generar cierta fortaleza. Obviamente que no tiene el mismo recorrido que tiene Martínez ni que tiene Ham. A Santi le cuesta un poco más desprenderse, porque me parece que es un jugador más bien que no por nada en los últimos años, y sobre todo en los últimos clubes que estuvo, terminó jugando de zaguero. Pero claro, nosotros tenemos el recuerdo vivo todavía de Santi López jugando por la punta. Me parece que lo hace, tiene oficio para hacerlo, para llevarlo adelante, y me parece que es importante que un tipo como Santi López, que vende, perfecto, que vende caro, ¿no? Que siempre está ahí, obviamente entrenando y siempre deslomándose para jugar, que logre sumar minutos, sumar partidos, y qué mejor que victoria tras victoria el Deportivo Español el sábado, que jugó y que ganó por primera vez de visitante, lo pueda seguir haciendo. Tenemos, Juan, la voz de uno de los protagonistas, del goleador, de la figura de la tarde en Herli. Estamos hablando con el Pacha Bocos, y si Rocco me da el ok, lo saludo porque está del otro lado del Pacha. Pacha, buenas noches. Daniel te saluda en nombre de Soy Gallego. ¿Cómo andás? Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Pacha, yo te escucho perfecto. ¿Vos? Sí, perfecto. Excelente. Hablábamos recién, estábamos analizando un poco lo que fue el triunfo, obviamente laborioso. Me imagino que como todos los partidos de Español, pero digo, consiguieron el primer triunfo fuera de casa. ¿Sentís que se sacaron una mochila de encima? Sí, la verdad. Teníamos obligación de ganar, no estaba dando. Así que si por ahí no logramos el triunfo, también queda de Central, que viene muy bien. Así que nada, contento por poder ganar y dos victorias consecutivas, ¿no? Yo lo escucho un poco entrecortado. Rocco, decime vos si está bien. Pacha, vos, estamos creo que por llamada de WhatsApp, me parece que es un poco el internet, pero la señal, vos si no nos escuchás bien, comentame y decímelo, que tratamos de solucionarlo rápidamente. Bueno, te tocó, bueno, el otro día jugar un poco más adelantado. A veces te pone doble 5. Ya me imagino que hasta terminaste jugando de 9. Nosotros acá con Juan un poco bromeamos y no sé si, bueno, seguramente te acordás cuando te tocaba jugar de 3, de 4, de 8, a veces de 5. El otro día terminaste de 9. Digo, no te faltan posiciones todavía para ocupar en el campo de juego, ¿no? Sí, creo que la verdad que en todas las posiciones que estoy en el hospital. Y bueno, son instancias de partido que toca jugar en esa función para ayudar al equipo, así que nada, siempre todo sea para sumar, importante, ¿no? Sí, Juancito, ¿vos lo escuchás? Yo lo escucho perfecto. Buenas noches, Pacha. Recién hablábamos y decíamos, bueno, empezamos a enumerar los jugadores que de a poquitito, que ya son parte de la columna vertebral del 11 ideal, y nos llamaba la atención la salida de Ruggiero. Obviamente el entrenador ve cosas que nosotros no vemos, y decíamos, bueno, ya no sabemos si llamar a un jugador que ya tiene el lugar asegurado o no, porque pensábamos con Ruggiero que era así. ¿Vos te sentís en ese sentido que tenés tu lugar? Y te invito quizás a lo mejor a hacer al egocentrismo, pero ¿se sentís que sos parte fundamental del plantel? No, hoy le toca quedar afuera a Mauro, que es un jugador con una trayectoria increíble, y que bueno, por ahí le toca estar afuera. O no, creo que el lugar asegurado es con mucha humildad, que se tira para adelante, toca que le toque, trata de hacerlo mejor. Pacha, convertiste, bueno, fuiste el autor del gol, mientras vemos el tanto que convertiste. Le pegaste con una tranquilidad que a ver, lo que estábamos viendo del partido, nada, nos sorprendió. Generalmente sos el que patea los penales. Es una cuestión que practicás, que entrenás. ¿Por qué esa tranquilidad?
Siempre es tranquilo a la hora de jugar. Desde siempre fui muy tranquilo, así que es una virtud por ahí que tengo. Pero también lo observé al arquero siempre, antes de cada partido observo a los arqueros que voy a enfrentar, a ver para qué lado se tiran. Y había visto que contra Central Córdoba se tiró cruzado, contra Alén también se había tirado cruzado. Y bueno, decidí esperarlo un poco porque sabía que se movía un poco antes, así que nada, abrí el pie y por suerte fue gol. ¿Cómo está el plantel, Pacha? Vos siendo el capitán, siendo el referente, me imagino que un poco asombrados también por este comienzo de Central Córdoba, que si bien esto todavía falta mucho, ¿cómo encontrás al plantel? Y bueno, si cuentan con la fuerza, si sentís que tienen la fuerza para... después de estos dos triunfos consecutivos, ir a pelearle el segundo puesto a JJ y obviamente la punta a Central Córdoba. No, estamos muy bien, nosotros internamente estamos muy bien, nos vino muy bien esta victoria con el Forbe, la necesitábamos mucho para demostrar que somos candidatos y que estamos para pelear, ¿no? Sabemos, yo más que nada conozco a Central Córdoba, sé los grandes jugadores que tiene y por ahí también sé que capaz se le caen 2 jugadores y son irreemplazables, entonces por ahí todavía no tuvieron ese tipo de pérdida en el equipo de ellos, como pasó a nosotros, que por ahí tenemos 4 o 5 lesionados hoy día y a lo largo del campeonato se nos fue dando así, que tuvimos muchas lesiones. Pero bueno, nosotros supimos sacarlo adelante y ahora, como dijiste vos, estamos para pelear cosas importantes y va a ser un partido muy lindo con JJ para demostrarlo y para seguir prendido ahí arriba. Ya vamos a ir con ese partido puntual de JJ, que va a ser un partidazo. Pero bueno, aprovecho que te tenemos a vos, que ya estabas hace varios tiempos ya en el Gallego, sos capitán, ya conocés la instalación, la institución, el equipo. Siempre algo llamativo que decíamos con Dani en cada programa era que a Español últimamente le fue costando los inicios del torneo, y después, bueno, en la segunda parte de los torneos, la segunda mitad del año, empezó a sumar de manera abultada. Lastimosamente no quedaba siempre en la puerta en las vísperas de algo, pero vos notás eso, como que le cuesta el arranque, ¿y a qué se lo atribuís? Sí, creo que por ahí como siempre todos los años se arman planteles nuevos y llegan jugadores importantes y llegan otros. Creo que más que nada eso es lo que nos costaba, ¿viste? Por ahí conocernos un poco más adentro de la cancha, y a medida que vayan pasando los partidos nos íbamos a ir sintiendo cada vez mejor, y creo que bueno, eso es lo que ha sucedido en este torneo. Pacha, te vemos cada vez que obviamente transcurren los partidos, que estás siempre, finalizando, sos el que finaliza la jugada, o siempre cuando estás ahí, en el área, siempre cuando hay un centro cruzado, estás, ahí merodeando, y en muchas oportunidades también hasta convirtiendo. De hecho, generalmente sos el goleador de Español, el segundo o el tercero, estás siempre ahí. Es algo que también... Una cualidad tuya, esto es algo que te pide el cuerpo técnico, de que siempre estés, más allá de que juegues suelto como el otro día, o de doble 5, también por derecha, es algo que te pide el cuerpo técnico constantemente, de que estés ahí, o es una vocación tuya de ir a buscar todas las pelotas al área. Sí, la verdad que me pide que pise el área continuamente, y jugando más suelto o jugando de doble 5, la obligación por ahí cuando juego doble 5 también es defender un poco más, pero siempre la obligación de pisar el área que es clave, porque generalmente a los volantes cuando llegan al área llegan por sorpresa y no te marcan, así que bueno, eso es fundamental para que llegue a las ocasiones de gol, ¿no? Respondes esto y se me viene a la cabeza el partido contra Gimnasia, que de hecho obviamente entusiasmó al hincha ese día, y me acuerdo de la primera situación de peligro de partido, la tiene Español
desde, bueno, desde tu cabeza. Digo, ¿te lamentás todavía esa jugada? Sí, sí, la verdad que me acuerdo de esa jugada y es increíble. Y aparte, un cabezazo que por ahí también, que tengo ya algunos goles de cabeza en español y Claro. no quiso entrar. Pero sí, me acuerdo de esa jugada, obviamente todos los días. Es lindo para me imagino que sí, ¿no? Pero es lindo para ustedes un equipo, bueno, ustedes jugadores del ascenso, en este caso, si bien representan a un grande de la categoría y a un grande hoy del ascenso, pero jugar con equipos de primera y en este caso con Gimnasia de La Plata, digo, ¿cómo lo viviste? Y te llevo a ese partido porque se me vino ahora esta jugada y este primer partido de la temporada, que obviamente los hinchas lo hemos disfrutado, me imagino que ustedes también, ¿no? Sí, sí, se disfruta mucho. Creo que el sueño de chico es jugar en primera y bueno, por ahí tener esa oportunidad de enfrentarte contra un equipo de primera y estar a nivel y andar bien y nada, creo que se disfruta mucho y bueno, así lo vivimos todo el plantel. Sí, Juancito. Ahí me meto en lo que va a ser la próxima fecha con el escolta del campeonato de JJ Urquiza. Recién hablábamos, siempre hace rato estamos hablando y vimos que Español se convirtió en una fortaleza del Estadio España, es completamente un equipo duro cuando juegan de local, se van a enfrentar con un rival que es justamente todo lo contrario, se convierte en un equipo duro de visitante al punto tal de que no conoce la derrota. Obviamente no te quiero tirar las pálidas, pero ¿cómo piensan, cómo lo preparan ese partido? No, sabemos, KJ tiene grandes jugadores de jerarquía, así que bueno, trabajaremos mucho en la semana. Tuvimos 2 días libres, pero ya mañana nos pondremos a trabajar y a preparar el partido que tenemos una semana. Se juega el próximo con JJ, es el martes que viene, así que bueno, tenemos tiempo para preparar ese partido y trabajarlo mucho en la semana. Pacha, nosotros ya para ir cerrando y obviamente agradecerte este tiempo que te tomás, porque sabemos que salís recién, estás haciendo el curso de técnico, ¿no? Sí, recién lo terminé la clase. Es un poco, bueno, es la idea, obviamente todavía tenés pan y todavía por lo menos físicamente se te ve entero. Digo, es un poco la idea después de retirarte de la actividad, seguir ligado al fútbol desde ese lugar. Sí, la idea es esa, es seguir ligado al fútbol y bueno, ir sumando de herramientas para poder seguir a esto que es lo que amo, ¿no? ¿Qué técnico tenés como referente? No te voy a preguntar de jugador porque ya hablamos varias veces, ya más o menos conocemos y la gente después nos dice, no queremos repetir preguntas, pero ahora con el técnico todavía no lo tenemos. ¿Qué técnico ves ahí que te gusta y lo tomás como referencia? A mí me gusta mucho el Chacho Coudet. Yo soy allá de Rosario y lo sigo siempre al Chacho, así que nada, me gusta mucho el temperamento, la personalidad, la locura también que tiene para dirigir y eso, la verdad que lo veo mucho, y la forma de juego obviamente, porque Juan, me acuerdo que cuando eligió Central lo hizo jugar muy bien, en Racing también salió campeón, lo hizo jugar bien y ahora creo que está en el Alavés en España y justamente el otro día lo vi con juego contra el Atlético de Madrid y fue un buen partido y lo vi bien. Está peleando ahí zona baja, pero nada, es un técnico que me gusta mucho. El Chacho, que claro, es la reivindicación del loco, ¿no? Porque muchas veces cuesta tomárselo en serio y me parece que ha dado grandes muestras de que además de ser un loco, además de ser un ocurrente, tiene grandes aptitudes porque claro, como vos lo decías, lo ha demostrado en Central, lo ha demostrado en Racing, ahora haciendo carrera en Brasil, haciendo carrera en España. Pacha, la última, Juancito, después vos si querés cerrar. Este formato de torneo, ¿no? Porque nosotros fuimos muy críticos cuando en una temporada larga hubo un solo ascenso. Digo, este formato que permite dividir en zonas,
que permite, bueno, que haya dos punteros, una final, otro reducido. ¿Cómo lo toman ustedes este formato? Si les gusta, no les gusta. Viste que mucho se habla en todas las categorías. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, la verdad que nosotros ya a esta altura nos adaptamos a cualquier cosa, ¿no? Pero sí, no, estamos, la verdad que bueno, a lo que pasó el año pasado, obviamente preferimos este torneo, que por ahí tenés un reducido y tenés 2 ascensos, te dan más chance por ahí de pelear por el ascenso, así que nada, la verdad que preferimos este torneo que el del año pasado, ¿no? Juancito, el cierre, tuyo, sí. Te dejo la última, que es más distendida, más informal. Siempre nos dicen, incluso compañeros tuyos, de que bueno, se tratan de hacer micrometas, o sea, de a 3 fechas tratan de ir y tratan de sacar 7 de 9 siempre. Ya le ganaron a Cambaceres, le ganaron a El Porbe, ya tenemos 6 puntos. ¿Sigue siendo esa mentalidad de ustedes? ¿O dice, lo ven con buenos ojos, quizás el empate con el escolta? ¿O dicen, bueno, vamos a romper la estructura, los esquemas? Si hoy lo tenés que decidir. Sí, no, si yo hoy lo decido, hoy vamos a ganarle a JJ, olvídate. Vamos a ir por los 3 puntos y seguir prendido de arriba, ¿sabes? Necesitamos mucho los 3 puntos, necesitamos mucho sumar, porque nosotros el objetivo nuestro es terminar primero y jugar una final, así que para eso no podemos perder punto de local con nuestra gente, que venimos bien, así que es fundamental, va a ser el partido del martes, nos vamos a jugar una final para seguir prendido de arriba. Pacha, querido, bueno, agradecerte este espacio, este momento, dejarte obviamente que vayas a cenar, me imagino, a descansar. ¿Cuántos partidos vas en Español? ¿Llevas la cuenta o ya la perdiste? Ya la perdí, pero estoy ahí cerca de los 200 casi, no sé. ¿Estás ahí? No sé bien, pero falta poquito, creo, para los 200. Cerquita, una locura. Nosotros lo quedaríamos, Rocco, por... Sí, ¿me permitís? Sí. Quiero una de estas, pero como no sé si lo está viendo en vivo, pero con el 8 atrás. Ya se me fue borrando Una del Pacha, y bueno, pero no para vos, Juan, para la gente. Si el Pacha accede, para la gente. Dale, perfecto, claro. Perfecto, me comprometo a conseguir la camiseta para que se sortee. Bueno, Rocco. Comprometido, sí, Pacha. Hace unos años que por ahí vengo que no puedo conseguir, pero este año me comprometo, seguro. Hubo lío con las remeras, es difícil conseguir la remera, sobre todo titular. ¿Ya se solucionó con esta nueva temporada el tema de la indumentaria, Pacha? Y estamos en eso. Está complicado. Está complicado, pero bueno. Está bien. Hay que tratar de solucionarlo. Creo que por lo que habíamos hablado en esta semana se iba a solucionar eso. Es todo tristeza y dolor de este lado, Pacha. Pacha, agradecerte como siempre, porque siempre que te hemos pedido que salgas al aire, siempre estuviste bien predispuesto y obviamente ir por esos 200 partidos y bueno, desearte el mayor de los éxitos. Nosotros desde aquí estaremos apoyando como generalmente lo hacemos. Dale, muchísimas gracias y bueno, saben que cuando quieran acá lo voy a atender y pueden contar conmigo para lo que sea. Así que bueno, esperemos llegar a esos 200 partidos y seguir por mucho más y que bueno, que se corone con el ascenso, que es lo que más quiero, ¿no? Ojalá, Pacha querido. Abrazo grande, buenas noches. Dale, un abrazo grande. Chau. Pasó entonces Juancito el Pacha Bocos, el capitán del equipo, el goleador, siempre está ahí. Casi al lado, es un compañero más de Víctor Gómez, de Vivanco, el que esté ahí de 9, siempre el Pacha está merodeando el área. Y Juancito, antes del cierre, bueno, linda entrevista con el Pacha, obviamente querido por la gente, ya casi 200 partidos, es un numerito realmente importante y yo un poco en broma le decía a Rocco lo que daríamos nosotros por jugar un partido, no podemos jugar un partido ni en la Plaza de la Esquina, pero bueno, 200 partidos me imagino que es algo para él, sobre todo significativo el día de mañana. Yo no tengo ninguna duda de que lo va a valorar de otra manera. Querido amigo, y si ahí Rocco tiene las rapiditas, vamos a presentarlas, porque hoy sí, ¿no? Después de casi 2 programas me parece que no tuvimos rapiditas. Si Rocco las tiene del otro lado ahí,
y me da el ok yo mientras las voy presentando, porque las rapiditas las presentan nuestros amigos de Ferreterías Dani. Ferreterías Dani, Rocco, la única ferretería en el mundo donde vos vas, pedís la cosa del coso, del cosito, te miran, te entienden, te van, te lo buscan y dicen, toma, pibe, anda tranquilo. Las rapiditas son presentadas por Ferreterías Dani y... ¿Usted me da el ok? Al aire entonces, la rapidita número 1. Ganó el senior en un partidazo. El Gallego venció 4-3 a Juventud Unida gracias a los tantos de Iván Palma y de la figura del encuentro del Chanchi Madalón, que se despachó con 3 tantos. Rapidita número 2, el sudamericano sub-17 femenino se está disputando. La selección argentina igualó sin goles ante Venezuela por la tercera jornada de la fase de grupos y de esta manera suma 2 unidades tras el empate frente a Colombia en el debut y la caída ante Paraguay. El equipo dirigido por Cristian Meloni se medirá el próximo viernes ante Chile. Tenemos también la rapidita número 3, que camino a Múnich, ¿no? Mañana se definirá en Italia la serie entre el Barcelona y el Inter, quienes igualaron 3-3 en la ida, lo que fue un verdadero partidazo también. La duda es si llega Lautaro Martínez. Lo definiré con el jugador y el cuerpo médico, sentenció el entrenador. Estamos hablando de Inzaghi. Han pasado las rapiditas y ya en el cierre también iremos viendo próxima fecha y la tabla de posiciones. Si eso lo tiene usted, dele para adelante. Así es, y la próxima fecha la presenta Refrigeración de San. 15 40 51 62 28, 15 40 51 62 28, y vemos la próxima fecha. Ya le voy a agregar un poquitito más de power al finalizar la próxima fecha. La tenemos ahí en pantalla, Rocco. Bueno, sale en pantalla cuando estamos viendo cómo quedó conformada la zona A de la fecha de la primera C. Sí. Está puntero Central Córdoba con 25 unidades. JJ Urquiza, próximo rival, juega con Español. Le estaba diciendo claramente yo, en mi laguna mental, la próxima fecha, y estoy diciendo las posiciones. Así que discúlpeme, Rocco. La próxima fecha, recién como lo decíamos, va a ser el martes, 15 horas. No está todavía definido, pero sí sabemos que es el martes. En el Estadio España, Español recibe a JJ Urquiza. Y ahora sí, las posiciones del campeonato: Central Córdoba con 25, segundo JJ Urquiza 17 y tercero Español con 14 unidades. Así que va a ser un partido sumamente importante, un partido bisagra en el cual puede destronarlo del segundo puesto a JJ Urquiza. Vamos a ver cómo sea, Dani. Coincido absolutamente con todo lo que usted está diciendo. Me parece que es un partido clave, es un partido que te mide, es un partido que te va a demostrar para qué estás. Si vas, ganás, te imponés, vas a estar para pelear realmente la zona A de esta primera C. Usted no me dijo dónde está. Estaba en Mar del Plata, pero ¿qué está haciendo? Estoy en Mar del Plata justamente trabajando, claramente, con Refrigeración de San. Bueno. Uno de nuestros softwares, claramente. Hoy llegamos a Mar del Plata. Ahora cortamos a las 10 en punto, 5 minutitos. Me visto y nos vamos a comer acá nomás. ¿A dónde? La locación, no la puedo dar, es locación secreta. Es el búnker de Soy Gallego. Y me voy a ir a comer y mañana empiezo a trabajar. Mándeme, voy a estar hasta el viernes. Mándeme una foto si va a andar por ahí del puerto. Mañana seguramente esté. Está vendiendo frascos, dice. No sé si de mermelada, de qué, a qué se refiere Televisión Bizarra, pero mándeme fotos del puerto, mándeme, a mí me gusta. No, ahí aclaró. Está muy picante, Bizarra. Claro. Tráete un lobito marino si te dejan, Juancito. Fijo, hay muchos. Querido amigo, esto ha sido todo. Obviamente te esperamos. Esperemos que la próxima semana tenerlo aquí, sentadito al lado mío, porque Rocco también lo va a estar esperando. Le tiene una sorpresita para cuando vuelva. Nosotros que también, sí. Claramente le agradecemos a la familia López Preciado que hace posible también programa tras programa dándonos su apoyo. Lo invitamos, hacemos obviamente, lo vimos el otro día en la legislatura, lo invitamos a que venga al piso, obviamente porque es un personaje importante de la colectividad, obviamente también socio del Gallego, y estuvo el otro día acompañando la iniciativa de Sol Méndez en la legislatura porteña con la restitución histórica. Con esta música de fondo, nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Rocco, te quiero como hoy, todos los lunes como hoy te quiero. ¿Esto es Alf? Pará, entonces la despedida es toda de Alf.
Lo escucho, Juancito. Usted que está ahí con Alf. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. No hay problema. Chau. Es un montón. Chao.